Las emociones son una fuerza poderosa, pero muchas veces desconocida. Un enojo que estalla en el momento equivocado, un miedo que paraliza decisiones importantes, un orgullo que nos arrastra hacia conflictos innecesarios. Todos hemos sentido cómo nos dominan antes de que podamos pensar con claridad. La mayoría de las personas vive a merced de estas fuerzas, creyendo que sentir intensamente es inevitable, que no hay manera de controlarlas. Pero existe otra forma de vivir, una forma donde no somos víctimas de lo que sentimos, sino guardianes de nuestra mente, arquitectos de nuestra calma y responsables de nuestra reacción. Este video no es teoría ligera ni frases motivacionales vacías. Es un entrenamiento para la mente y el carácter. Aquí descubrirás 5 principios estoicos que te enseñarán a reconocer lo que puedes controlar, a pausar antes de reaccionar, a distinguir entre hechos y opiniones, a entrenar tu disciplina interna y aceptar lo inevitable con serenidad. Cada uno de estos principios no solo transforma cómo respondes a los demás, sino cómo experimentas la vida, cómo tomas decisiones y cómo sostienes tu paz interior frente al caos. Quédate, porque lo que vas a aprender no es cómodo ni fácil. Requiere atención, introspección y práctica constante. Pero si lo aplicas, aprenderás a manejar tus emociones con firmeza, claridad y autoridad sobre ti mismo. Y descubrirás que el verdadero poder nunca estuvo fuera de ti, sino en tu capacidad de dominar tu mente y tu corazón. Principio número 1. Reconocer lo que está bajo tu control y lo que no. El primer paso hacia el control emocional no es aprender técnicas para calmarte, ni repetir frases motivacionales, ni tratar de convencer a los demás de que cambien. Es mucho más profundo. Consiste en comprender, con una honestidad brutal, que depende de ti y que no. La mayoría de las personas vive al revés, intentan controlar lo que no pueden y se frustran por ello, mientras ignoran lo que sí está en sus manos. Ese desbalance es el origen de casi todas las emociones desbordadas, a la ira, la ansiedad, la frustración, la culpa. Cuando alguien te hiere o te irrespeta, tu reacción natural es mirar hacia afuera. Él me hizo esto, ella me provocó. La situación es injusta, pero ahí está el error fundamental al poner todo el peso de la emoción en lo que el otro hace, piensa o dice. Ese es un territorio en el que no tienes soberanía. No puedes controlar la intención, la palabra, el gesto de otra persona. No puedes cambiar lo que ocurrió, ni exigir que los demás actúen según tus expectativas. Mientras depositas tu paz en lo que está fuera de tu control, te vuelves un peón de las circunstancias y un prisionero de la reacción ajena. Reconocer que depende de ti es liberador, pero también exige disciplina mental. Significa mirar lo que ocurre y separar la situación externa del juicio que haces sobre ella. El mundo no tiene intención de herirte. Tus emociones reaccionan a la interpretación que haces de lo que sucede. Una palabra ofensiva, un gesto brusco, una injusticia, no son intrínsecamente dañinos. Lo que los hace dañinos es cómo eliges recibirlos, cómo los procesas y cómo permites que afecten tu mente. Este principio te obliga a observar con claridad. A lo que puedo controlar es mi juicio, mi respuesta, mi actitud. Lo que no puedo controlar es el mundo y las personas que lo habitan. Cuando entiendes esto, ocurre un cambio profundo. La ira deja de tener poder sobre ti, porque sabes que no depende de ti eliminarla. Solo depende de ti no permitir que te gobierne. La ansiedad se atenúa porque reconoces que no necesitas predecir ni dominar lo que es incierto. La frustración pierde fuerza porque te concentras en lo que puedes hacer en lugar de en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Cada emoción que antes te arrastraba se transforma en un indicador, una señal para mirar hacia adentro, evaluar tu juicio y decidir conscientemente cómo actuar. Aplicar este principio
No significa pasividad ni indiferencia. No es resignarse a la injusticia ni aceptar abusos. Significa posicionarte en un espacio de poder real, el poder de elegir tu reacción. Cuando alguien te irrespeta, por ejemplo, el hecho externo no puede alterarte, pero tu interpretación, sí. Puedes decidir sentirte herido y reaccionar impulsivamente, o puedes observar la situación, reconocer tu emoción y actuar desde tu centro. Esa elección es lo que constituye la verdadera libertad emocional. El entrenamiento diario de este principio transforma la vida entera. Cada vez que decides no reaccionar a lo que no depende de ti, fortaleces tu capacidad de mantener la calma en situaciones más complejas. Cada vez que distingues entre lo que puedes y lo que no puedes controlar, desarrollas un criterio más claro y una mente menos vulnerable a la turbulencia externa. Con el tiempo, incluso ante insultos, injusticias o provocaciones graves, tu reacción deja de ser automática y pasa a ser deliberada, medida, firme. Esa es la esencia del control emocional. Este principio también redefine la relación con los demás. Cuando dejas de intentar controlar lo que hacen o dicen, las interacciones se vuelven más auténticas. No actúas por necesidad de influir, por miedo al rechazo ni por orgullo herido. Actúas desde un lugar de autoridad interna, donde tu estado emocional no depende de su aprobación ni de su comportamiento. Es un poder silencioso y profundo. A los demás pueden intentar provocarte, pero no pueden arrebatar tu serenidad, porque la serenidad no está fuera, siempre estuvo dentro de ti. Finalmente, reconocer lo que depende de ti y lo que no es la base sobre la que se construyen todos los demás principios del control emocional. Sin este entendimiento, cualquier otra técnica será temporal, superficial o reactiva. Con él, cada acción, cada palabra y cada elección nacen de la claridad y de la libertad interior. No se trata de dominar al mundo, sino de dominar tu mente. Y ese dominio es la verdadera fortaleza que transforma no solo tu relación con las emociones, sino tu vida entera, tu manera de pensar, tu manera de actuar y la forma en que te sostienes frente al caos que inevitablemente trae la vida. Principio número 2. Pausar antes de reaccionar. El segundo principio del control emocional es más simple de enunciar que de practicar. Pausar antes de reaccionar. En el momento en que alguien nos provoca, nos insulta o nos hiere, el impulso automático es responder de inmediato. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la mente se llena de palabras que quieren salir como un torrente, buscando defendernos, atacar, justificar nuestro valor o desahogar nuestra ira. Esa reacción instantánea es humana, natural, pero casi siempre nos coloca en desventaja, porque cuando actuamos desde el impulso, nuestras palabras y acciones dejan de ser una elección consciente y se convierten en meras reacciones, esclavas de la emoción. Pausar no significa callar por miedo ni evadir el conflicto. Significa detener el impulso suficiente para recuperar el control de ti mismo, para observar lo que realmente está ocurriendo dentro de tu mente y tu cuerpo antes de decidir cómo actuar. En esos segundos de pausa consciente, respiras, percibes la tensión en tu cuerpo, identificas la emoción que te impulsa y reconoces que no necesitas actuar desde ella. Ese instante, breve pero decisivo, separa la reacción automática de la respuesta deliberada, la prisa de la claridad, el caos del dominio interior. Esta pausa tiene un efecto profundo sobre la calidad de tu control emocional. Cuando interrumpes el impulso, empiezas a distinguir entre lo que quieres expresar y lo que la emoción te empuja a decir. Empiezas a observar que la ira, la frustración o el miedo no son órdenes que debes obedecer, sino señales que puedes procesar. Cada segundo que te tomas para pausar antes de reaccionar se convierte en un acto de libertad. Eliges tu respuesta en lugar de dejar que tu reacción te arrastre. Y cuanto más entrenas esta pausa,
más resistente se vuelve tu mente ante la provocación. La pausa consciente también cambia cómo los demás perciben tu autoridad. Cuando alguien espera que reacciones con enojo, y tú permaneces calmado, incluso unos segundos de silencio firme, ya son suficientes para alterar la dinámica del conflicto. La calma no necesita justificarse ni explicarse. Es un mensaje silencioso de que no pueden manipular tu estado emocional. Esa simple pausa transmite seguridad, control y poder interno de una manera que ninguna frase ingeniosa o ataque verbal podría igualar. Además, pausar antes de reaccionar no es solo un recurso en momentos de confrontación. Es un hábito que fortalece tu disciplina interna. Cada vez que lo aplicas, entrenas tu mente para no ceder ante la impulsividad, para observar antes de actuar, para separar la emoción de la decisión. Con el tiempo, incluso en situaciones extremas, la pausa se convierte en una segunda naturaleza. Ante tu primer reflejo, ya no es reaccionar, sino evaluar, respirar y decidir desde tu centro. Esto transforma por completo la manera en que vives la vida, porque cada interacción deja de ser una amenaza emocional y se convierte en un terreno donde eliges cómo actuar con claridad y firmeza. El impacto de esta pausa también es interno y profundo. Te enseña a reconocer tus propios patrones emocionales, a identificar qué emociones son pasajeras y cuáles requieren acción, y a distinguir entre lo que merece tu energía y lo que no. Cada pausa es un recordatorio de que tu control no depende de los demás, sino de tu capacidad de sostener tu equilibrio mental y emocional. La disciplina que desarrollas al practicar este principio no solo te protege del conflicto externo, sino que fortalece tu resiliencia interna, tu claridad de juicio y tu autonomía emocional. Finalmente, pausar antes de reaccionar es un principio que une todos los demás. Sin esta pausa, incluso la comprensión de lo que está bajo tu control pierde fuerza. Las distinciones entre hecho y opinión se vuelven borrosas. La disciplina diaria se fragmenta y la aceptación de lo inevitable se convierte en resignación pasiva. La pausa consciente es la puerta que te permite acceder a un dominio verdadero sobre tu mente y tus emociones en ti. Te da tiempo para pensar, para elegir y para actuar desde un lugar de autoridad interior, calma y claridad, sin drama ni pérdida de dignidad. Principio número 3. En diferenciar hecho de opinión. El tercer principio del control emocional es quizá uno de los más profundos y transformadores, aunque también uno de los más ignorados, en diferenciar lo que es un hecho de la interpretación o juicio que le damos. La mayoría de los conflictos emocionales surgen no de la realidad en sí, sino de las historias que construimos sobre ella. Alguien nos critica, nos ignora, nos falta el respeto o actúa de forma injusta, y nuestra mente inmediatamente fabrica narrativas a me odia, me está humillando, no me respeta, es injusto. Creemos que esos pensamientos son la verdad absoluta, pero en realidad son opiniones, interpretaciones subjetivas de algo que, por sí mismo, es neutral. Un hecho es lo que ocurre, una palabra, un gesto, una acción concreta. Una opinión es la evaluación, la historia o la emoción que le asignamos. Y en esa diferencia radica el control emocional. Si confundimos la opinión con el hecho, dejamos que nuestras emociones se disparen sin fundamento sólido. La rabia surge porque interpretamos que nos atacan personalmente, aunque en muchos casos la intención del otro no tenga nada que ver con nosotros. La ansiedad crece porque anticipamos consecuencias basadas en nuestra percepción, no en la realidad objetiva. La tristeza se prolonga porque creemos que algo es irrevocable, aunque sea simplemente un evento pasajero. Distinguir entre hecho y opinión no es negar lo que sentimos, ni fingir que nada importa. No se trata de reprimir emociones, ni de convertirse en alguien insensible. Se trata de entrenar la mente
para separar lo que ocurre afuera de cómo lo juzgamos. Es observar un insulto, por ejemplo, y reconocer que lo que duele no es la palabra en sí, sino la interpretación que hacemos de ella. Es percibir un fracaso laboral o un rechazo social y entender que el hecho en sí no determina nuestro valor, tan solo nuestra opinión sobre él puede hacerlo. Esta claridad reduce el poder de la emoción sobre nosotros, porque nos enseña que lo que nos afecta realmente no es el mundo, sino nuestra manera de procesarlo. Este principio también tiene un efecto liberador sobre la vida cotidiana. Imagina que alguien no responde a un mensaje tuyo. Un hecho objetivo es simplemente que no respondió. La mente inventa historias. Me está ignorando. No le importo. Soy insuficiente. Ahí la emoción surge: ansiedad, preocupación, inseguridad. Pero si aplicas este principio, reconoces la diferencia. El hecho es neutral. La interpretación es tu elección. Esa comprensión te permite reaccionar desde la calma, en lugar de desde la turbación. Empiezas a decidir cómo quieres sentir, en lugar de dejar que los eventos externos dicten tu estado emocional. Además, aprender a diferenciar hecho de opinión fortalece la resiliencia frente a provocaciones y conflictos. Cuando alguien intenta molestarte o provocarte, el impulso de responder surge de tu interpretación del hecho, no del hecho en sí. En sí, reconoces que lo que te provoca es tu juicio sobre la situación y no la situación misma. Puedes elegir no reaccionar o reaccionar con claridad y precisión. Ese simple cambio de perspectiva convierte la confrontación en un terreno donde ejerces autoridad sobre ti mismo, en lugar de entregarte al impulso emocional. La claridad mental que surge de esta práctica es profunda, reduce la irritación, previene el resentimiento y permite actuar con coherencia y autocontrol. El entrenamiento de este principio no se limita a situaciones extremas. Es un hábito diario. Cada vez que observas un evento y te preguntas, ¿esto es un hecho o es mi opinión sobre ello?, estás ejercitando la mente, fortaleciendo el discernimiento y liberándote de la reacción automática. Con el tiempo, esta habilidad se convierte en un filtro constante antes de que la ira, la ansiedad o la frustración se activen. La mente ya reconoce la diferencia, interviene y permite elegir la respuesta más adecuada. La emoción deja de ser un tirano y pasa a ser una señal que informa, no que controla. Otro aspecto profundo de este principio es cómo afecta la relación con uno mismo. Al entender que nuestras emociones surgen de interpretaciones y no de hechos absolutos, dejamos de culpar a los demás o a las circunstancias por cómo nos sentimos. La responsabilidad de nuestra calma, de nuestro equilibrio y de nuestra claridad recae únicamente en nosotros. Esto no es una carga, sino un poder. Nos permite ser los arquitectos de nuestra experiencia emocional, independientes de las opiniones, juicios o acciones externas. Aprendemos que nadie puede robarnos la paz sin nuestro consentimiento, y que cada emoción que sentimos puede ser examinada, comprendida y dirigida con conciencia. Aplicar este principio también transforma la manera en que percibimos la justicia y la injusticia. Muchas veces nos sentimos ofendidos por lo que otros hacen y creemos que estamos reaccionando a hechos objetivos, pero la mayoría de las veces estamos reaccionando a nuestras opiniones sobre esos hechos. Esta comprensión nos permite responder con ecuanimidad, no con ira, con prudencia, no con orgullo, con claridad, no con confusión. Lo que antes era un campo de guerra emocional se convierte en un espacio donde podemos decidir nuestra actitud y nuestras acciones, sin depender del comportamiento de los demás ni del caos externo. Finalmente, diferenciar hecho de opinión es la base de un control emocional verdadero y duradero. Sin esta distinción, incluso la disciplina, la pausa consciente y la aceptación del mundo
pierden efectividad, porque seguimos reaccionando a interpretaciones erróneas. Con ella, cada emoción se convierte en información, cada conflicto en oportunidad de dominio interno, y cada evento en un espejo que nos enseña sobre nuestra mente. La práctica constante de este principio genera una claridad tan profunda que transforma no solo cómo sentimos, sino cómo vivimos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Es un principio que no se olvida, porque cada vez que lo aplicas, reconstruyes tu libertad interior y tu autoridad sobre tus emociones. Principio número 4. Practicar la disciplina interna constantemente. El cuarto principio del control emocional es quizá el más exigente de todos, porque no se limita a momentos específicos de conflicto ni a técnicas aisladas. Es un compromiso diario, una labor constante que moldea tu carácter y fortalece tu mente. Practicar la disciplina interna significa entrenar tu voluntad, tu atención y tu juicio todos los días, incluso cuando no hay provocación ni desafío externo. Cada pequeño acto de autocontrol se acumula, y con el tiempo, transforma la manera en que percibes el mundo, cómo reaccionas a los demás, y sobre todo, cómo te relacionas contigo mismo. La disciplina interna no se aprende de un día para otro. Se construye paso a paso, momento a momento, decisión a decisión. En la práctica, esta disciplina se manifiesta en la forma en que eliges tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Cuando sientes rabia, en lugar de ceder al impulso de gritar o responder de manera hostil, eliges respirar, observar y actuar desde el centro. Cuando sientes miedo, en lugar de paralizarte o huir, eliges analizar, planificar y dar el siguiente paso con prudencia. Cuando surgen impulsos de orgullo o vanidad, en lugar de reaccionar automáticamente, eliges moderación y claridad. Cada una de estas decisiones, aparentemente pequeñas, es un ejercicio de fuerza interna. Enseña que tu mente y tu carácter no dependen de la circunstancia, sino de la constancia de tu disciplina. La disciplina interna también se fortalece en la vida cotidiana, no solo en momentos de crisis. Cada día presenta pequeños desafíos, frustraciones en el trabajo, tráfico, contratiempos, comentarios hirientes, obligaciones inesperadas. Cada vez que eliges responder con calma, con paciencia y con claridad, estás ejercitando tu voluntad. No necesitas que la situación sea extraordinaria para practicar. Cada instante de vida es un laboratorio donde se prueba tu capacidad de sostenerte. Es un entrenamiento silencioso, que se nota solo en la consistencia de tu actitud, en la firmeza de tu presencia y en la claridad de tu juicio. Este principio es crucial, porque la mente humana tiende a buscar atajos emocionales, a reaccionar por impulso, dejarse arrastrar por la primera emoción que surge, ceder a los hábitos antiguos. La disciplina interna rompe ese patrón. Te obliga a interrumpir la reacción automática, a evaluar antes de actuar, a sostener la coherencia de tu carácter incluso cuando la mente y el cuerpo presionan para ceder. Cada acto de autocontrol es un recordatorio de que no estás a merced de tu entorno ni de tus emociones, sino que eres el arquitecto de tu propia estabilidad interna. Además, la disciplina interna tiene un efecto acumulativo sobre tu resiliencia. Cuanto más la practicas, más fácil se vuelve mantener la calma y la claridad frente a situaciones extremas. Las provocaciones que antes te hubieran desestabilizado, las críticas que solían herirte, los problemas inesperados que solían generar ansiedad, comienzan a encontrar un terreno sólido donde no pueden generar caos. La repetición constante de este entrenamiento convierte la mente en un espacio seguro, en un lugar donde tus decisiones no están gobernadas por la emoción inmediata, sino por la intención consciente y la claridad de juicio. Otro aspecto importante de este principio es cómo transforma la relación contigo mismo. La disciplina interna no es una obligación externa, sino un acto de respeto hacia ti. Cada elección consciente, cada restricción voluntaria,
frente al impulso. Cada acto de autocontrol refuerza la confianza en tu capacidad de sostener tu centro. Te enseña que puedes depender de ti mismo, que no necesitas validación externa ni aprobación ajena para mantener la calma, la claridad y la autoridad sobre tu mente. Con el tiempo, este entrenamiento crea un sentido profundo de autonomía y libertad interior, porque sabes que tu estabilidad depende de ti y no de lo que ocurre fuera. La práctica constante de este principio también cambia la manera en que enfrentas los errores, tanto propios como ajenos. Cuando surge un fallo personal, la disciplina interna te permite observarlo sin dejar que la culpa o la frustración te arrastren. Evalúas, aprendes y ajustas, en lugar de reaccionar impulsivamente o castigarte. Cuando otros fallan o actúan de manera injusta, la disciplina te permite mantener la compostura, evaluar la situación y actuar desde la claridad, en lugar de ceder al juicio impulsivo o al resentimiento. Esa consistencia fortalece no solo tu carácter, sino también tus relaciones y tu capacidad de influencia silenciosa. A los demás perciben tu estabilidad y tu autoridad interna, sin necesidad de palabras ni demostraciones. Finalmente, practicar la disciplina interna, constantemente, es un principio que sostiene todos los demás. Sin esta práctica, reconocer lo que depende de ti, pausar antes de reaccionar o diferenciar hecho de opinión, se queda en teoría o en momentos aislados. La disciplina convierte esos principios en hábitos, en reflejos de tu carácter, en una manera de vivir. Cada día, con cada elección consciente, refuerzas tu centro, fortaleces tu mente y construyes una autoridad interna que no depende del mundo exterior, sino de tu consistencia y de tu compromiso con ti mismo. Es un camino exigente, sí, pero el fruto es invaluable, un control emocional auténtico, una claridad permanente y una libertad interior que ninguna circunstancia puede arrebatarte. Principio número 5. Aceptar lo inevitable con serenidad. El quinto principio del control emocional es, sin duda, uno de los más difíciles de interiorizar, pero también el que tiene el efecto más profundo sobre nuestra paz mental y nuestra fortaleza interior al aceptar lo inevitable con serenidad. La vida está llena de cosas que no podemos cambiar. Enfermedades, pérdidas, injusticias, errores ajenos, accidentes, decepciones, fracasos inesperados. Todo ello forma parte de la experiencia humana y se presenta de manera inevitable. La mayoría de las personas reacciona con resistencia, negación o queja. Se enfurecen con la situación, culpan a otros, se lamentan por lo que debería haber sido diferente. Esa resistencia, esa lucha contra la realidad, es lo que multiplica el dolor y desestabiliza la mente. La aceptación, en cambio, no es resignación pasiva, es un acto consciente de poder interior. Aceptar lo inevitable significa mirar lo que ocurre sin intentar alterarlo con emociones desbordadas. Significa reconocer la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que no, y decidir no desperdiciar energía en aquello que no puedes cambiar. Cuando alguien nos traiciona, cuando perdemos un empleo, cuando sufrimos una enfermedad o una pérdida personal, nuestra primera reacción instintiva puede ser la frustración, la rabia o la desesperación. Pero aceptar conscientemente que esto es parte de la vida permite que la mente deje de luchar contra la realidad y empiece a enfocar sus recursos en lo que sí puede hacer, cómo reaccionar, cómo adaptarse y cómo aprender de la situación. La aceptación convierte la inevitabilidad en una oportunidad de dominio interior. Este principio requiere práctica y honestidad con uno mismo. No se trata de decir simplemente está bien y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Se trata de sentir plenamente lo que ocurre, reconocer la emoción, analizar la situación y luego decidir cómo actuar desde la calma y la claridad. La serenidad no surge al ignorar la realidad, surge al confrontarla con juicio
equilibrado y sin dramatización. Cada desafío inevitable se convierte en un espejo que nos muestra nuestro nivel de control interno. Cada vez que enfrentamos la inevitabilidad con calma, fortalecemos nuestra resiliencia y nuestra capacidad de sostener la paz interior en medio del caos externo. Aceptar lo inevitable también nos enseña a dejar de luchar contra lo que ya es. Muchas personas desperdician su energía emocional intentando cambiar lo inmutable, lamentándose por decisiones pasadas, deseando que otros actúen de otra manera, resistiéndose a hechos que ya se han producido. Esa lucha genera ansiedad, frustración y resentimiento. La aceptación, en cambio, libera esa energía para enfocarla en la acción constructiva, en aprender, adaptarse y responder de manera coherente. No significa que no actuemos, significa que actuamos desde un lugar de claridad, no desde la reacción emocional. La serenidad ante lo inevitable nos convierte en agentes conscientes, no en víctimas de los acontecimientos. Además, este principio tiene un efecto liberador sobre las emociones negativas. Cuando aceptamos la inevitabilidad, la ira se transforma en discernimiento, la ansiedad se convierte en enfoque, la tristeza se integra como un aprendizaje. La emoción deja de ser una fuerza desbordante y pasa a ser un recurso que informa, no que gobierna. Esa transformación no ocurre de manera instantánea. Es el resultado de entrenar la mente, de repetir la práctica diaria de reconocer, pausar y evaluar, hasta que la aceptación se convierte en un hábito que no depende de la magnitud de la circunstancia externa. La serenidad ante lo inevitable también cambia la relación con los demás. Cuando dejamos de resistirnos al comportamiento de otros o a eventos fuera de nuestro control, dejamos de reaccionar con irritación o juicio impulsivo, respondemos con claridad y autoridad, incluso frente a injusticias o provocaciones. Esto no significa tolerar abusos, sino elegir cómo se manifiesta nuestra energía en actuar desde la calma, mantener nuestros límites y tomar decisiones efectivas sin perder la compostura. La aceptación consciente nos permite interactuar con el mundo desde un lugar de fuerza, no de reacción, y nos hace inmunes a muchas provocaciones que antes nos habrían desestabilizado. Finalmente, aceptar lo inevitable con serenidad transforma no solo nuestras emociones, sino nuestra vida entera. Nos enseña que la verdadera libertad no reside en controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en controlar nuestra mente frente a lo que ocurre. Cada situación difícil, cada pérdida, cada desafío inesperado, se convierte en un terreno donde podemos ejercitar nuestra fortaleza interior y nuestra claridad. La aceptación no elimina los problemas, los pone en perspectiva y nos permite enfrentarlos con juicio, decisión y calma. La serenidad ante lo inevitable es el colmo del control emocional. Es la certeza de que nada externo puede arrebatarnos la paz si hemos decidido sostenerla desde nuestro centro. La convicción de que nuestra fortaleza interior no depende de la fortuna ni de las circunstancias, y el entendimiento profundo de que la vida, tal como es la única realidad con la que debemos trabajar. El control emocional no se logra suprimiendo lo que sentimos, ni fingiendo calma, ni evadiendo la realidad. Se logra construyendo una mente firme, una voluntad disciplinada y una conciencia que observa antes de actuar. Reconocer lo que depende de ti y lo que no, pausar antes de accionar, diferenciar hechos de opiniones, entrenar tu disciplina interna y aceptar lo inevitable con serenidad. No son ideas abstractas ni técnicas pasajeras. Son principios que, aplicados de manera constante, transforman tu relación con el mundo y contigo mismo. Cuando dominas estos 5 principios, descubres que la verdadera autoridad no se impone ni se grita. Se sostiene en silencio, en coherencia, en claridad y en firmeza. Aprendes que las emociones no son enemigos que debas temer, sino herramientas que puedes entender, dirigir
y utilizar para vivir con mayo, claridad y libertad. Cada desafío, cada provocación y cada pérdida se convierte en un espejo que refleja tu capacidad de mantener tu centro y tu serenidad. El poder que surge de este dominio no depende de la fortuna ni de los demás. Nace dentro de ti, de tu disciplina, de tu juicio y de tu decisión consciente de sostener la calma frente al caos. Esa autoridad silenciosa transforma tu vida, fortalece tu carácter, protege tu paz interior y te permite actuar con intención en lugar de reacción. Al final, controlar tus emociones no es solo una habilidad, es una forma de vida, un compromiso con tu libertad interior y con la claridad que te permite vivir con dignidad, propósito y poder real. La verdadera fuerza no se mide por lo que otros hacen, sino por cómo tú decides sostenerte. Y esa fuerza, firme y serena, es inquebrantable.